Hola, bienvenidos a mi estudio. Yo soy Angie y hoy les voy a enseñar cómo hice la sombrilla de Hagrid de Harry Potter en miniatura. Lo primero que utilicé fue un palito de madera redondo de medio centímetro de ancho. Este lo medí a lo largo y lo corté con mi mini sierra para que midiera 5 centímetros y medio. Con una lija de agua le di forma a una de las puntas para redondearla. Hice marcas con una navaja donde quería que estuvieran los canales de adorno y con la misma navaja fui quitando la madera entre las marcas. En este punto no me gustó cómo se veía el mango redondeado porque no se veía como el de Hagrid, así que con la navaja y la lija le hice una forma plana al final y seguí quitando madera de la parte de abajo antes de llegar al primer canalito. La idea es que se viera parecido al que hemos visto en las películas. Y aquí empieza lo bueno, o digo lo tardado y peligroso. No sé cómo no me rebané un dedo haciendo esto. Con la navaja le quité grosor a todo lo largo rasurando y dando la vuelta. Pero por fin, después de mucho rebanar y mucho lijar, quedó delgadito. Lo barnicé con pintura acrílica café rebajada con agua y le di 3 capas. Luego tomé un pedazo de tela blanca, es popelina de lo más económica, y corté un octágono, más o menos lo medí con un lápiz y lo corté. No tiene que ser perfecto, pero le tiene que quedar a la manija que ya hicimos. Y porque la sombrilla de Hagrid es rosa, la pinté con acrílicos. Esto no solo le da color a la tela, sino que la vuelve más resistente y quedó lindísima. Aquí se ve cómo pintada se transformó y quedó como si fuera terciopelada. La doblé para que hiciera un pico en el centro e hice un corte minúsculo, lo suficiente para que quedara un hoyito pequeño donde entrara la varita. Si eres fan de Harry Potter, sabes que la sombrilla es en realidad su varita mágica, pero como no puede utilizarla porque lo corrieron de Hogwarts en tercer año, la esconde así. Con aguja e hilo hice una puntada en cada una de las esquinas del octágono. Corté un pedacito de fieltro rosa en círculo y le hice un hoyo en medio para pegarlo en el interior de la tela. Luego armé la sombrilla con la varita y jalando los hilos de las esquinas, la cerré acomodando los pliegues.
Le di varias vueltas al hilo, corté el sobrante y lo aseguré con pegamento. ¡Listo! Así de fácil fue. Muchas gracias porque llegaste hasta aquí. Si te gustó, dale like y comparte el video. Así me ayudas a seguir haciendo más contenido. Déjame un comentario para saber qué te gustaría ver aquí. También considera suscribirte al canal y pícale a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el siguiente.